Bien. Entonces, estamos por hacer la regresión. Primero vamos a traernos las librerías necesarias. Vamos a utilizar de sklearn el Decision Tree Regressor, bien, en vez del Classifier. Y luego, para graficar. Vamos a utilizar el set de datos de casas de Boston. ¿Sí? Es un set que se utiliza casi siempre para este ejercicio. Y las variables que tenemos son si mal no recuerdo, a ver, así lo busco, lo encuentro rápido. Para no decirlo mal. Sí, tenemos tasa de crimen, esto era porcentaje de terrenos residenciales, porcentaje de área no comercial, es decir, industrial. Esto es que tiene o que limita con el río Charles. Y luego tenemos concentración de óxido nitrógeno, promedio de habitantes por vivienda, de habitaciones por vivienda, perdón. Esto creo que era porcentaje de unidades ocupadas construidas antes de 1940. Después tenemos, esto era distancia a los centros de empleo. Esto es un índice de accesibilidad a las autopistas. Y esto es el impuesto, ¿sí? Tasa de impuesto a la propiedad por 10.000. Y luego tenemos la relación alumno-profesor por distrito, es decir, el ratio de cuántos alumnos por teacher hay, bien, por profesor. Después tenemos porcentaje, esto era porcentaje de población afro, creo que era, y el último era porcentaje de población con bajos estatus socioeconómico. Y el último es la variable objetivo. Variable objetivo. Que si mal no recuerdo era la mediana de las casas. Valor medio de una casa en miles de dólares. Bien. Entonces, estas son las variables que se suelen utilizar para definir el precio de una casa, entre otras. Y vamos a ver. Ah, sí, era el valor mediano. Recordaba bien. Valor mediano. En miles. Bien. Entonces,
Tasa de criminalidad, porcentaje de terrenos residenciales, industrial. Esta es binaria, ¿sí? Si está al lado del río o no. Concentración de nitrógeno, etc. Entonces, podemos hacer el árbol, bastante sencillo. Vamos a hacer un punto info nomás para ver que no falte nada, aunque si faltase tampoco sería el fin del mundo. Bien, no hay nulos y podemos dividir en entrenamiento y prueba, siendo la variable valor medio de la casa, mediano, perdón, la variable objetivo. Vamos a definir el modelo como un árbol de regresión con profundidad máxima 3 y un random state nomás para poder reproducir luego. Lo definimos, entrenamos y vemos los resultados. Bien. Nosotros lo limitamos en profundidad 3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ir a más de 3 de profundidad. ¿Sí? Ahora, este es mucho más interesante, este ejemplo es mucho más interesante que el anterior, porque podemos ver muchas más preguntas y cómo se comporta. Vamos a pantalla completa. Creo que ahí se ve bien. Tenemos la primera pregunta. Era esto, promedio de habitaciones por vivienda. Bien. Tenemos, si la casa tiene 7 habitaciones o más, ¿sí? Significa que va a responder a esto como false y va a ir a parar a este nodo. Bien, pero si tiene menos de 7, ¿sí? Pone acá 6,98, obviamente. Las casas tienen números enteros, pero bueno, como estos son promedios, puede hacer esto. Pero lo vamos a interpretar como que tiene menos de 7. Va a este nodo, ¿sí? Que esto era porcentaje de población de bajo estatus socioeconómico, ¿sí? En base a esto le va a preguntar si el porcentaje de la población es menor que 14,39, va a ir a este grupo y así sucesivamente. Bien, acá pueden ver, ¿sí? Que no tiene qué cosa, el Gini. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo clasificación. Entonces no hay un coeficiente de impureza que calcular, básicamente, porque no tengo cómo se distribuyen las observaciones en las clases. ¿Qué tengo en su lugar? Tengo este valor que, si mal no recuerdo, ¿dónde está? Creo que tengo que ir al modelo. No, estas son las variables. No me acuerdo qué significaba este valor. A ver si lo tengo. Lo que quiero constatar es si es realmente la importancia de los predictores o no. Bien. Déjame chequear para no decirlo mal.
Ah, mala mía. Es el promedio de la variable. No, no puede ser el promedio de la variable. ¿Qué significaba esto? Ah, sí, está bien, es el promedio de la variable, pero de la variable dependiente. Ahí está. Claro. No me acordaba qué era. Entonces, el promedio de los valores de las casas es en la muestra entera 22,45, ¿sí? Que es justamente lo que necesitamos. No lo relacioné con regresión, por eso no me salía. ¿Qué significaba? Antes acá teníamos las clases. Bien. Entonces, ahora vamos a tener el valor de la variable. Entonces, si la casa tiene menos de 7 habitaciones, va a valer 19,91. Si tiene más, va a valer 38,8. Bien, miles. Si tiene más de 7,44, va a valer 46,1, ¿sí? Y si tiene 7, justo, va a valer 32,8. Bien, ¿por qué? Porque en la muestra acá están más de 7 y menos de 7,44, entonces tiene que tener 7. Van a valer 32,8, ¿sí? Si la distancia promedio a los centros de empleo es de 1,57, esto estaba en kilómetros, va a ser de 50, ¿sí? Y si está a más de 32,17. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una casa grande en el centro, básicamente. Por eso está en cara. Estas son también casas grandes, solo que están más lejos. La única variable con peso, o la variable con más peso que divide esta muestra de estas otras 27, es la distancia a los centros de empleo, ¿sí? Para este otro nodo, lo que divide o lo que bifurca a estas 23 observaciones es el ratio de docente-alumno. Bien. Acá tenemos. Cuando el ratio es más alto, bien. Déjenme pensar qué significaba, que hay más alumnos. Es que depende de cómo esté construido. Google Teacher. Vamos a suponer que alumno está en el numerador, por cómo se llama la variable. Más altos son más alumnos por teacher. Esta variable no me termina de cerrar nunca, pero bueno, parece que es importante para predecir el precio. Yo diría que debería ser al revés. Bueno, puede ser proxy de tamaño de la ciudad también, pero está raro. Bien. Y luego por el otro lado tenemos las casas de menor precio. Tenemos como variable importante para determinar el precio de la casa el porcentaje de personas de bajos ingresos, ¿sí? Y si la proporción de personas de bajos ingresos es menor que 14,39, va a mirar la distancia para volver a dividir, bien, pero el precio va a ser 23,41 en promedio. Si es la distancia menor a 1,42, si es decir que está en el centro, va a valer 50, bien, las casas que están en el centro valen 50 en promedio. Si está lejos, va a valer 22,13, es decir, menos de la mitad. Luego, para las casas
con alta proporción de personas de bajos ingresos en el barrio, el promedio de las casas va a ser de 14,72, ¿sí? Y ahora, para dividir esta muestra de 132 casas, lo que va a preguntar es la tasa de criminalidad. Si la tasa de criminalidad es mayor de 7, ¿sí? Obviamente las casas van a tener menor valor. Bien, van a ser 11,58 en promedio. Y si la criminalidad es menor que 7, van a tener 16,96 en promedio. Y así se interpreta el árbol de regresión. Pueden ver que es bastante sencillo y nos da un montón de información sobre cómo se explica el precio de las casas. Bien. De todo esto podemos sacar varias conclusiones, como por ejemplo, cuáles son las variables más importantes para explicar el precio, ¿sí? ¿Por qué? Para hacer las que aparecen acá, básicamente, ¿sí? Tenemos cantidad de habitaciones promedio, está 2 veces de hecho, distancia del centro también está 2 veces, y luego las proporciones de bajos ingresos y la tasa de criminalidad. Bien. Luego tenemos una variable más que por alguna razón es importante, que es el ratio alumno-teacher. Bien. En base a esto podemos calcular la importancia de las variables, ¿sí? De los predictores. La importancia de cada predictor se calcula como la reducción total normalizada en el criterio de división. En este caso, el error, que se consigue del predictor en las divisiones en las que participa, ¿sí? Si un predictor no ha sido seleccionado en ninguna división, no se ha incluido en el modelo. Básicamente, su importancia va a ser 0. ¿Sí? Esto es a lo que me refería con que el modelo del árbol de decisión elige por nosotros cuáles son los predictores importantes, ¿sí? A diferencia de la regresión que hacíamos con mínimos cuadrados. Bien, acá el árbol eligió por nosotros que las variables más importantes son cantidad de habitaciones, proporción de personas de bajo estatus socioeconómico, distancia al centro, tasa de crimen y ratio alumno-teacher. Este mismo árbol se puede expresar también de esta forma, bien, por si quisiésemos hacerlo, como texto, y vamos a ver la importancia del modelo, de los predictores del modelo. Entonces, acá tenemos la importancia, ¿sí? Esta importancia es un atributo del modelo, lo llamamos feature importances, ¿sí? Se desprende del modelo. Al igual que, por ejemplo, el cuadro resumen que teníamos con los coeficientes, los p-values en regresión. Es un atributo del modelo entrenado. Si nosotros ordenamos bien, de mayor a menor, la importancia, vamos a tener justamente las variables que vemos en nuestro árbol. Primero va a ser la cantidad de habitaciones, segundo está la tasa, la proporción de personas de bajos ingresos o de bajo estatus socioeconómico, la distancia, la tasa de crimen y la última con algo de importancia sería este ratio. El resto no tiene ninguna importancia. Bien, si la importancia es 0, no van a aparecer en el árbol. Perdón, intuitivamente, la tasa de crimen con baja importancia, ¿no es extraño? ¿Quién quisiera vivir en un barrio donde matan
a 3 personas por minuto. Digo yo entiendo que el modelo dice eso. Claro, sí. Pero el modelo dice eso, pero... No sé. Ver, si vos fíjate que está quizás en términos relativos, yo lo interpreto de otra forma. Yo lo interpreto como que la tasa de criminalidad es una más de las variables que tiene en común la casa, ¿sí? Ejemplo, si una casa tiene tasa de criminalidad alta, lo más probable es que tenga muchos problemas más, además de ese. Es decir, se desprende un poco como conclusión del árbol, habría que hacer un análisis más profundo, pero lo más probable es que esté también en una zona de bajo nivel socioeconómico, ¿sí? Que tenga pocas habitaciones, es decir, que sea una casa chica, y que esté lejos del centro, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? La tasa de criminalidad está englobada alrededor de otras variables, o va acompañada de otras variables. Y colonialidad. ¿Sí? Claro, va a haber claramente relación entre las variables, podríamos asumir, habría que hacerlo más profundo el análisis, pero a priori parecería que hay relación. Luego, acá se desprende un principio económico. Obviamente, si la casa tiene todos estos problemas, va a ser más barata y por esa razón no matarías a vivir esa casa, sino tendría un precio más alto. ¿Sí? El precio es la consecuencia de lo que vos decís. Nadie se iría a vivir a esa casa si pudiese costearse una mejor, obviamente. Por algo es la casa con menor precio. ¿Sí? Las casas con estas características. Si te alcanza para algo mejor, bueno, te vas a vivir a algo mejor, justamente. Pero bueno, a las personas que viven en esta casa les alcanza eso. Todo esto se ve reflejado en el precio de la casa, obviamente. Lo cual tendría, o sea, hace que el modelo cierre, ¿no? Bien, tendría sentido. ¿Te puedo hacer un comentario al margen? Sí. Estoy haciendo un modelo que compara árboles de decisión con Random Forest. Si bien Random Forest no lo vimos, y yo no sé muy bien lo que es, pero bueno, estoy comparando. Y me da el R cuadrado del Random Forest 0,73. Y el R cuadrado del árbol de decisión me da 0,63. Ok. El RMC me da 12.000 para el árbol de decisión y 10.000 para el Random Forest. En otras palabras, estoy aplicando un modelo igual al de datos usados, pero con un dataset bastante racional desde mi punto de vista. Lo que he visto, la verdad que... Pero bueno, conclusión, digo, ¿para qué nos vamos a matar la poda y todo eso si el Random Forest no tiene poda y es mucho más poderoso? Entiendo que este es como una especie de introducción o antecesor, pero digo, me parece... No, porque sí. Al principio comenté que se utiliza mucho como preliminar, bien, es como en complejidad un punto intermedio entre la matriz de correlación y un modelo más complejo, ¿sí? Porque es muy simple, o sea, literal no hice nada. Así como importé el dataset mientras estén todos como valores numéricos, lo podés hacer. Entonces, en complejidad es como una matriz de correlación y obtenemos un montón de información del dataset, ¿sí? Entonces, antes de hacer algo más complejo, yo ya puedo sacar conclusiones rápidas, digamos. O si no quiero gastarme mucho en un modelo complejo, tengo con el pruning por defecto, con criterios de paradas por defecto y sale, y va, ¿viste? Entonces, esa es la ventaja de este modelo. ¿Sí? Como decís vos, obviamente, ya vamos a ver por qué, te da más el R cuadrado en el Random Forest que en el árbol, porque el Random Forest lo que hace es mirar las variables de otra forma, ¿sí? Hace muchos arbolitos, muy similar a lo que hacíamos con redes neuronales, la lógica de cómo distribuye la muestra en cada árbol, de forma tal que las variables
No, dicho de otra forma, de forma tal que va a haber más variables con importancia en el random forest que en el árbol. ¿Por qué? Porque en el árbol vos ves que en cada bifurcación hay menos muestra. Entonces la pregunta que se hace es con menos muestra. Bien, por ejemplo, a esta muestra no se le está haciendo la pregunta de criminalidad o proporción de bajo nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque para esta muestra no es importante, bien, pero para esta muestra sí. ¿Sí? Entonces, como Random Forest combina muchos árboles y los promedia, de alguna forma, ya vamos a ver cómo promedia los resultados, hace más combinaciones de muestras y tiene como que se cubre de los óptimos locales. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, por eso te entran más variables en Random Forest que en el árbol solito. Y por eso te da el R cuadrado más alto o más cercano de lo que debería ser. ¿Sí? Porque si la variable es importante en un punto, en el cual se pierde en el árbol, en el Random Forest no, por eso te la toma. ¿Sí? Si no fuese importante en ningún punto, no la tomaría y listo, y estaría dentro de las no significativas. Bueno, por eso te da así ese resultado. Okay. Ya lo vamos a ver la semana que viene. Bien, entonces en importancia tenemos estas 5 variables, ¿sí? Y ahora vamos a hacer lo de la validación cruzada del pruning. Bien, ¿cómo sería? Vamos a tener una grilla, ¿sí? Con valores equidistantes de este parámetro, que es el alfa, bien, que es el parámetro de este método, ¿sí? Del cost complexity, el cual vamos a, ¿dónde está? Bueno, no, lo llama CCP alfa, cost complexity pruning. Es el único parámetro que vamos a iterar. Vamos a hacer una validación cruzada con, bueno, quizás son muchos subgrupos, 10 false, bien, 10 subgrupos para validación cruzada. ¿Qué significa esto? Que va a ser, acá tenemos 11 valores, bien, lo que significa que va a ser las 11 iteraciones para los 10 subgrupos. Ejecutamos esto, puede demorar un poquito, no debería demorar mucho, y obtenemos los score promedios. Bien, ¿cuál es el score estadístico? Va a ser el error. ¿Dónde está? Debería ser el error porque estamos en regresión. No lo especifico en ningún lado, pero por ser regresión debería ser el error por defecto. Escúchame, Franco, si a vos te cuesta explicar esto, porque realmente no de todos los parámetros, claro, imagínate nosotros, para que no tiene sentido ver esto, porque si no quiero imponer nada, por favor, que se entienda, realmente. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que el fundamento tendríamos que conocer todas las bibliotecas, todos los árboles, hacer ejemplos. Es un tema realmente teórico que al final vamos a terminar haciendo una consulta de inteligencia artificial y 5 o 6 llamadas a bibliotecas que prácticamente ni conocemos, porque es así. O sea, la complejidad es tan grande y hay tantos modelos. Yo acabo de bucear en el tema un poquito nada más y me salieron 38 modelos que nunca en mi vida los escuché, ni creo que vos los has escuchado. Con Boost, GNU, qué sé yo, hay 200.000 modelos. Realmente, yo creo que hay que identificar, humildemente lo digo, hacer lo que vos quieras. Si querés con árboles, seguimos con árboles. Pero creo que hay que identificar lo que sirve o lo que es más útil y que tiene mayor plazo de aplicaciones y apuntarse prácticamente a usar eso para resolver problemas reales. Porque el resto, si no vamos a poner con árbol de decisión, el conjunto de cosas que puede solucionar es muy, muy pequeña y es muy complejo para explicarlo y para entenderlo. Digo yo, es una sugerencia nada más, así que acepto lo que se haga.
está bien, pero es de los más sencillos. O sea, si te parece que no lo expliqué bien, bueno, está bien. Es tu opinión. Pero no hay más. O sea, son 3 parámetros, 5, todos los hiperparámetros son criterios de parada. Nadie se sabe todos los hiperparámetros de memoria, para eso están las documentaciones. Ni el que hizo Python. Por eso, no sé cuál es el problema con no recordar algo de memoria, asumir, porque la mayoría de veces es así, si es regresión va a ser el error, si es clasificación va a ser precision. Para todos los modelos no hay mucha vuelta que darle, Alejandro. O sea, yo creo que se entiende. A ver, si no lo entendés o si no lo estoy explicando bien, está perfecto que me lo digas. Pero en cuanto a lo otro, más allá de eso, los que mencionás, sí los conozco y son muchísimo más complejos que esto. O sea, no vamos a terminar, no sé, ¿qué preferís? No vemos nada. ¿Qué vemos? No, si me preguntás a mí, yo, te repito, me concentraría, por ejemplo, en Random Forest, que es algo que he comprobado que tiene utilidad y que además es relativamente sencillo y además es poderoso. Yo hice pero Random Forest es una combinatoria de muchos árboles. O sea, no, también hay que saber uno, pero no nos vayamos por las ramas justamente con árboles de decisión, porque si no, nos podemos pasar 5 clases más y todavía no lo vamos a entender profundamente y absolutamente y recordar todos los hiperparámetros. Es que no hace falta. ¿Cómo? No hace falta recordar todos los parámetros. Nadie se sabe todos los parámetros de nada de memoria. Solo tenemos que saber para qué sirve, para qué se usa, en qué consiste hacer el pruning. No hay más. Y es bastante simple. No nos detengamos mucho en esto porque no tiene sentido, pero... Justamente. Listo. Nos entendimos. Sí. Y continuemos. El score va a ser el error seguramente. Lo chequen después ustedes si quieren leer la documentación. Pero es lo mismo de siempre. A ver, acá tenemos un score, va a ser el error. Combinatorias del hiperparámetro elegido para validación cruzada que hacemos que hace. Elegimos el que reduzca el error y punto. Lo mismo de siempre. Todos los modelos son medianamente iguales. Hay que saber el algoritmo, más o menos cómo funciona cada uno. Ventajas y desventajas, y no hay mucha vuelta que darle. Bien. Entonces, mejor parámetro, el alfa, bien. ¿Qué hace este hiperparámetro? Es el hiperparámetro que va a maximizar, en este caso minimizar el error. Bien. Y a partir de ahí podemos, igual que siempre, quedarnos con un modelo final en base a la elección del mejor. Bien. ¿Por qué utilizamos esto en lugar de hacer el pruning nosotros? Lo hace por nosotros en base a este hiperparámetro de complejidad. Bien. Entonces, acá tendríamos un subárbol. Recordemos que para hacer esto partió de un árbol al cual denomina T0, ¿sí? Que no es otra cosa que un árbol preliminar sin pruning. Bien. Llegamos a esto. Sería un árbol con profundidad 4 y 7 nodos terminales. Bien. Sí, bastante sencillo. Entonces, en base a este modelo final, ¿cómo se trabajaría para interpretar, por ejemplo, o para hacer una predicción? Bien, es muy simple. Podemos agarrar las características de una casa cualquiera, sería en este caso, e ir haciendo las preguntas que se hacen en este nodo. Bien, entonces, por ejemplo, mi casa, ¿cuántas habitaciones tiene? Bueno, mi casa tiene 3 habitaciones. Yo respondería esto como true.
¿sí? Entonces, partiendo de esa pregunta, debería valer 19,91 en promedio. Bueno, mi casa tiene menos de esto proporción. Entonces, pasa a valer 23. Distancia al centro. Bueno, no estoy tan cerca. Vamos a este nodo. El promedio se mantiene, 23,132. Y la pregunta sería si tiene menos o más de vuelta habitaciones. Entonces sería el promedio del valor de mi casa, 21,60 y 72. ¿Sí? Entonces, ya tenemos un modelo final, y si tenemos un modelo final podemos hacer predicciones y el cálculo de, que me salteé, cierto, esto lo cambiaron en un punto y se calcula así. Y a esto le puedo calcular la raíz. Sería... No, me pasé. Un medio. Sería un medio. Bien. Lo hice bien, ¿no? Ya estoy dudando. Error cuadrado medio. Debe haber un parámetro igual para esto. No, lo sacaron. Antes se podía hacer square false. Bien. Ahí está, eso quería hacer. Sí lo había hecho bien. ¿Por qué me hizo cualquier cosa entonces? Debe haber faltado un paréntesis. Bien. Entonces, el error, la raíz del error cuadrado medio sería eso. ¿Qué quiere decir? Que nos equivocamos por 6 al predecir, por más menos 6. Miles de dólares, obvio. Bien. Entonces, podemos ver que es bastante sencillo la regresión utilizando el árbol y bastante flexible porque no hay que hacer prácticamente nada de preprocesamiento. Bien, entonces, en base a una observación con estas características, por ejemplo, yo puedo hacer una predicción del precio. Bien. Una casa con estas características me va a dar un precio de 50. Seguramente por la distancia, claro, por la distancia al centro. ¿Sí? Recordemos que la distancia era una de las variables con más peso, si mal no recuerdo. Vamos a los pesos. Sí, la tercera. Y la cantidad de habitaciones es la más importante. Claro, tiene 5 habitaciones. Recordemos que esto es el promedio de las casas de una zona. ¿Y dónde está?
la otra variable importante, tiene 10, claro, y entra en la categoría de, claro, entra acá. O sea, esta casa ha respondido. ¿Tiene menos de 7 habitaciones? Sí. ¿Tiene menos de esta proporción de bajo nivel socioeconómico? Sí. ¿Menos de esta distancia? Sí, porque tiene 1,41. Entonces vale 50. Se puede ver cómo hace la regresión. Bien. Entonces, eso sería una regresión utilizando árboles de decisión, ¿sí? Es bastante sencillo, funciona muy bien como parte de lo que es el análisis exploratorio de los datos, ¿sí? Exploratorio y estadístico. Se puede usar en conjunto, sobre todo en regresión, con la matriz de correlación, por ejemplo, bien, y con todos los gráficos que ya vimos que se hacen para hacer el análisis exploratorio de los datos. Bien. ¿Alguna duda que tengan? Es bastante intuitivo, ¿sí? Sobre todo por el gráfico que nos permite hacer luego las predicciones, ¿sí? O las clasificaciones si fuese clasificación. Claro, exactamente. A eso me refiero, sí. Sí, sí, aporta bastante información. O sea, Sí, de Cipher. Digamos que como modelo predictivo es muy bueno para el análisis. Claro, porque no requiere tanto preprocesamiento. Entonces, a lo que iba es que como modelo preliminar es muy bueno porque lo podemos hacer un paso previo a la limpieza exhaustiva, por ejemplo, ya que solo tenemos que tener las variables en términos numéricos, ¿sí? Ni siquiera hace falta binarizar. Y quizás nos ahorramos, por ejemplo, el tener que hacer un modelo más complejo si vemos que vale o no la pena. Bien. Podemos dejar esto como modelo final. Es importante. O avanzar. Te ahorras la limpieza de datos. Claro, te ahorras ese trabajo. Sí. De entrada, por lo menos. Y después ves dónde tenés que hacerla, porque te dice las más significativas. Claro, y te ahorras la estandarización y la binarización de las variables. Las dos partes de el preprocesamiento. Esas dos partes, además, obviamente. Esas dos partes del preprocesamiento. Si es muy propenso al sobreajuste, para eso tenemos el pruning. Bien, si yo no pongo ningún criterio de parada, siempre o sea, no siempre, acá creo que no, bueno, acá no tenemos error, no tenemos precisión, tenemos error, pero si tuviésemos precisión y no ponemos ningún criterio de parada, se puede sobreajustar muy fácilmente. Bien, sobre todo si hay muy poco tamaño de muestra. Gracias, profe. De nada. Y lo otro que tiene, otra ventaja que no está mencionada arriba, es que es muy fácil hacer la predicción. Bien, muy fácil seguirla también. Por ejemplo, yo acá agarro una observación al azar, recién agarré la primera, utilicemos la quinta, vamos a hacerlo así, más fácil, yo acá necesito un arreglo. Bien. La sexta sería en realidad la que tiene el índice 5. Sería
3,47 de criminalidad. Vamos directamente a las que nos interesan, que son la distancia. Estoy cerca, pero por fuera del punto de corte. Bien, porque recordemos que estaba en 1,42. Y la más importante, nos estaría encontrando las habitaciones, un montón de habitaciones. Bien, entonces el precio promedio va a ser 46, porque lo que está haciendo es... ¿Dijimos cuántas habitaciones? 8. 8,78. Entonces, va a responder false a esto, listo. El precio promedio debería ser 46. Bien. Entonces se hace muy fácil seguir las predicciones. Bien. Si no hay ninguna duda, ya la semana que viene, el lunes, podríamos hacer la introducción a lo que es Random Forest. Bien. No vamos a hacer mucha práctica de esto, vamos a ir directo a Random Forest porque no hay mucho más de esto. Bien. No hay preprocesamiento, el análisis es muy intuitivo, bien, y es, como dije recién, como dijimos varias veces, se puede utilizar mucho como modelo preliminar. Otra cosa que tiene este modelo es que van a ver, si ven ejemplos de proyectos, es que muchas veces se suelen utilizar muchos modelos a la vez y elegir el más preciso o óptimo. Bien, este nunca va a quedar entre los más precisos. ¿Por qué? Porque es menos complejo y menos potente que los otros. Entonces, incluirlo en ese grupo de iteración de modelos muchas veces no tiene sentido. Bien. Lo que sí se incluye es Random Forest. Bien. Por ejemplo, Random Forest, redes neuronales y quizás algún otro más complejo. Bien. Es lo que se suele hacer. Y este como un paso preliminar quizás, antes de hacer la limpieza. Y luego se compara contra este si quieren, pero siempre les va a dar más precisos los otros modelos. Bien. Porque también analizan mucho más profundamente las variables y sus relaciones. Bien, si no hay ninguna duda, nos vemos el lunes. Muchas gracias, profe. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, después se fija el mensajito que le mandé, porfa. Sí lo vi.